Hoy martes 29 de enero. El Evangelio según San Marcos nos llama francamente a hacer la voluntad de Dios, sobre todo teniendo por ejemplo a Jesucristo. Jesús, estando predicando, es visitado por sus parientes, por su madre. Y al ser visitado por ellos, y al decirle a la gente que están ahí su madre y sus hermanos, pues Jesús para de predicar y dice que su hermano, su hermana y su madre son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Qué importante es que nosotros sepamos vivir en cada una de nuestras vidas la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad, que es la voluntad humana. La voluntad humana nos lleva ¿a qué? Al engrandecimiento del yo y al pecado. La voluntad divina nos lleva al crecimiento espiritual, a la virtud y a la conquista de la perfección y de la vida eterna. Qué diferencia tan grande si se dan cuenta. En uno hay muerte, que es nuestra propia voluntad, pero que somos pues, prácticamente muy limitados, muy ciegos, muy sordos, mudos, omitimos, con defectos, con nuestra concupiscencia, con nuestra naturaleza caída, y por tanto somos incapaces de poder tomar las decisiones correctamente si no tomamos en cuenta a Dios. En esa hay muerte. En cambio, en la voluntad de Dios hay vida y vida en abundancia. Un premio extraordinario ya en esta vida y también en la eterna, desde luego. Así es que Dios nos lleva a vivir este reino de la divina voluntad, renunciando a nuestro propio yo, renunciando a lo que nosotros anhelamos y queremos para hacer lo que Dios quiere. Y discernir la voluntad de Dios es lo que resulta difícil en nuestras vidas. Ver la voluntad de Dios en lo que hacemos, a veces hacemos cosas que aparentemente son de Dios, pero no son su voluntad. Tenemos que someterlas a preguntarlo en la oración a Dios y no hacer nada sin contar con Jesús, nada sin contar con Dios en nuestras vidas. Si vamos a tomar un trabajo, hay que preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? Si vamos a casarnos, Señor, ¿tú quieres este hombre o esta mujer para mí? Si vamos a salirnos del trabajo, Señor, ¿tú quieres que me vaya de este trabajo? ¿Esa es tu voluntad? Señor, ¿quieres que tenga esta amistad? ¿Quieres que tome este proyecto? ¿Quieres que estudie esto? Cuanto más nosotros preguntemos al Señor y lo tomemos en cuenta, menos nos vamos a equivocar. Y aquello que hagamos será voluntad de Dios y tendrá un fruto extraordinario. Esto es lo que quiere Jesús, que nosotros viviendo su voluntad, vivamos con nuestra voluntad fusionada a la de Él, sea una sola, y por tanto los actos que realicemos y que realizaremos sean actos divinos. Y siendo actos divinos, producirán un fermento y un fruto extraordinario. Serán soles que brillen, que vibren, que transformen a todos los que nos rodean y aún más. Así es que, pues, tenemos una tarea difícil, hacer la voluntad de Dios. Y finalmente les diré que hay cosas en las que podemos ver muy fácilmente la voluntad de Dios. Por ejemplo, en los deberes de Estado. Si eres esposo o esposa, pues ser un buen esposo y una buena esposa. Eso es lo que quiere Dios, que sigas con tu esposo y con tu esposa, no que lo dejes. Si eres hijo, que seas obediente a tus padres. Si eres padre, que seas buen padre de tus hijos. Si eres trabajador, pues que trabajes bien, que lo hagas bien. Si eres dependiente de una tienda, pues que hagas ese labor que haces en tu trabajo, que lo hagas y lo realices de manera profunda, de manera correcta, cumpliendo bien tu deber. Si eres un artista, pues que pintes maravillosamente. Si cantas, que cantes maravillosamente. Porque nosotros en cada una de las cosas que hacemos tenemos que cumplir nuestros deberes de Estado, de solteros, de casados, de estudiantes, de profesionistas, cumpliendo de esta forma también los mandamientos. Y eso nos da como una sensibilidad para saber cuál es la voluntad de Dios. Finalmente te diré que si tienes una vocación, por ejemplo, si eres casado o si eres soltero o consagrado, pues los deberes de tu estado son los que serán la voluntad de Dios, porque Dios es fiel a su ley. Ojalá estos pequeños como llaves, pequeñas ayudas que te doy sirvan para que tú disiernas en tu propia vida la voluntad de Dios, porque gracias a esa voluntad de Dios es que serás extraordinario, realizarás actos divinos que transformen tu persona y transformen la humanidad.